un tiempo. Bueno, como les digo, no es un tema que uno pueda... Bueno, no es un tema que uno pueda decir que no lo estudia, es un tema, como les decía, muy importante. El problema 6 que vamos a hacer hoy es importante porque creo que pone en juego un montón de conceptos que son relevantes, sobre todo a la hora de considerar, de describir la oscilación de un sistema. En este caso es muy, muy sencillo el sistema, es el sistema, digamos, más básico que uno puede imaginar, pero que tiene condiciones iniciales muy específicas, no son las más sencillas. Entonces lo que tiene interesante es que aprenderemos a manejar esa situación en que el sistema no tiene una condición inicial sencilla. O sea, el sistema físico en sí es relativamente básico, es el oscilador armónico sencillo, ¿sí? Como dice la letra, es un bloque de masa m. Bueno, en realidad vamos a ponerle m mayúscula porque después hay otra partícula con masa m minúscula. Es m mayúscula la masa del bloque y está suspendido de un resorte con una cierta longitud, cierta constante elástica K. Y después lo que tenemos también es una pequeña masa, en este caso es una bala, que tiene una velocidad, ¿no? Se está propagando, se está moviendo con una cierta velocidad, ¿sí? En este caso, como dice la letra, se está moviendo en una dirección vertical, de abajo hacia arriba, e incide sobre el bloque. La bala, lo que va a pasar es, digamos, una foto para t menor o igual que t0, el instante inicial, ¿verdad? Esta es la situación del sistema en el instante t menor que lo que vamos a llamar el instante inicial, que sería, para nosotros el instante inicial sería el instante inicial de movimiento. O sea, si nosotros hacemos el mismo dibujo para el sistema en el instante inicial, vamos a tener, este sería t igual a t0, ¿verdad? En el instante inicial tenemos la misma situación, solo que vamos a tener la bala incrustada, ¿sí?, en el bloque, ¿sí? O sea, para instantes anteriores al instante inicial, vamos a tener esta situación, ¿sí? Y en el instante inicial lo que vamos a tener, llamo instante inicial entonces al instante en que el sistema comienza a moverse, y nuestro sistema va a ser un sistema en el cual vamos a tener el bloque con la bala incrustada. Entonces, digamos, el sistema va a tener una masa que obviamente va a incluir a la bala que está incrustada en él. Pero además, obviamente el sistema va a estar animado de una cierta velocidad, ¿verdad? Este proceso, esta colisión que existió entre la bala y el bloque, lo que va a hacer es, va a hacer que el bloque tenga una determinada velocidad inicial a partir de esta posición inicial en la que estaba el sistema. ¿Me acuerdo? Entonces, toda la particularidad, diría yo, toda la riqueza de discusión que hay en el problema se debe justamente a que la condición inicial de movimiento hay que discutirla muy bien, hay que conocerla muy bien para poder describir el movimiento posterior, ¿sí? Entonces, lo que vamos a tener acá, si vamos a describir el movimiento del sistema, ya sabemos, este sistema es un oscilador armónico, ¿sí? Es una masa y un resorte, ya sabemos cómo se mueve, ¿verdad? En torno a la posición de equilibrio, esta sería la posición, vamos a llamarla
X de equilibrio, donde X es la coordenada que determina la posición del bloque, ¿verdad? En torno al X de equilibrio. Esto realiza una determinada oscilación a una determinada, con un determinado periodo, una determinada frecuencia angular que es bien conocida, que es una característica del sistema, ¿sí? Que tiene que ver con cuánto vale la constante de resorte y cuánto es la masa que está oscilando, ¿verdad? Entonces, pero para describir este momento, con esta frecuencia angular que es bien conocida, porque esa frecuencia angular propia, digamos, natural del resonador, ya sabemos que está determinada por la constante del resorte y la masa del sistema oscilante, ¿sí? Así que en ese sentido no hay sorpresa, ¿sí? Donde hay, sí, para describir correctamente el sistema donde sí hay que determinar bien correctamente es las condiciones iniciales del movimiento, ¿verdad? Que determinan cuál es la fase correcta de esta oscilación, ¿verdad? Esta oscilación no se da con cualquier fase, y esta fase de oscilación, o sea, el valor que tiene este movimiento en el instante inicial, depende mucho de las condiciones iniciales, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, acá, en este problema, digamos, la real dificultad, obviamente no está en esto, porque esto está bien determinado, la real dificultad está en determinar cuál es la fase correcta del movimiento. ¿Sí? Entonces ahí está toda la, digamos, no sé si hablar de riqueza o toda la complejidad en la resolución del problema, ¿sí? Saber exactamente cuál es la fase de esta oscilación, dado que el resto de los parámetros son bien conocidos, ¿verdad? ¿De acuerdo? Bueno, ustedes si en alguna parte no entienden, me detienen, me paran, porque si no, lo ideal es que me detengan antes que yo siga, porque si no se van a quedar con la duda y yo voy a seguir intentando describir algo y ustedes se quedan con la duda y no está bueno. Bien, entonces, esto es un poco a modo de introducción de cuál es el problema. Entonces, el problema es un problema que tiene una condición inicial muy específica, ¿sí? Observen en particular que lo que ocurre acá es que este bloque está en una determinada posición de equilibrio, ¿sí? ¿Sí? Esta posición de equilibrio del sistema es la posición de equilibrio que tiene el bloque solo en presencia, obviamente, de la gravedad, ¿sí? Bajo la acción del resorte y de la gravedad, ¿sí? Esta es la posición de equilibrio y es la posición de la cual parte en el instante t igual a 0 el movimiento. El movimiento en t igual a 0 comienza desde esta posición de equilibrio con una determinada velocidad que va a estar determinada después del proceso de colisión con la bala, ¿verdad? Pero esta posición de equilibrio del sistema previo a que llegue la bala no es la posición de equilibrio del sistema oscilante, ¿verdad? Porque la posición de equilibrio del sistema que oscila, el sistema es otro, el sistema es diferente, el sistema que oscila es bloque más bala, ¿verdad? ¿Mm? Profe, una consulta. Sí. ¿La colisión sucede desde abajo de la masa que está siendo sostenida por el resorte o es desde qué posición exactamente? La bala llega al bloque desde abajo y se incrusta, como está dibujada acá, estando todo esto en equilibrio, ¿verdad? En reposo. No sé si te respondo o cuál es la pregunta. Sí, sí, Ok. haría un movimiento medio extraño y no había leído el ejercicio, entonces está eso. Lo que ocurre acá entonces es que para conocer esta velocidad inicial vamos a tener que considerar la colisión, ¿verdad? Entonces, al principio, digamos, tenemos que resolver esta situación, este proceso colisional para determinar cuál es la velocidad inicial con la que empieza a moverse el sistema. ¿Mm? Entonces, para eso, digamos, la colisión
es lo primero que tenemos que considerar, digamos, que sería, digamos, un paso previo a la resolución del problema, que es para determinar la condición inicial del movimiento, y para eso vamos a resolver esa colisión. Como siempre, hay que discutir bien esta situación, o sea, estamos acá en presencia del campo gravitatorio, así que hay fuerzas externas aplicadas al sistema. En este sistema no se conserva la cantidad de movimiento lineal, en particular en la dirección vertical, porque está el peso actual. Pero sí durante la colisión, ¿sí? Vamos a hacer el mismo razonamiento que hacemos siempre que estudiamos colisiones. Ante la colisión, las fuerzas que actúan en el proceso colisional son tan grandes, esos impulsos colisionales que aparecen, ¿sí? Que durante ese proceso el efecto que tienen las fuerzas exteriores, como la fuerza de resorte o la gravedad, en el instante de la colisión, podemos despreciarlas respecto a las grandes fuerzas de contacto que aparecen en la colisión. Entonces, en general lo que hacemos ahí es que vamos a decir, en todo proceso colisional donde aparecen mediando fuerzas muy grandes, la variación de cantidad de movimiento lineal en la dirección vertical, vamos a llamar K, ¿sí? al versor vertical, ¿sí? Vamos a suponer entonces que la variación de cantidad de movimiento lineal del sistema, vamos a conservar, ¿sí? Vamos a despreciar entonces los efectos de las fuerzas exteriores, que son finitas, digamos, son pequeñas, son relativamente acotadas respecto a las fuerzas de contacto que aparecen entre la bala y el bloque. Este es el mismo razonamiento que hacemos siempre que consideramos procesos colisionales. Entonces, en esta aproximación, lo que decimos es entonces que la cantidad de movimiento lineal del sistema previo al choque, digamos, vamos a llamarlo, digamos, 1, ese sería previo al choque en la dirección K, que en realidad es toda la cantidad de movimiento que tiene el sistema es en la dirección K, es igual a la cantidad de movimiento lineal posterior al choque en la dirección K. ¿De acuerdo? Entonces, este razonamiento es un razonamiento en el cual hay que hacer con cuidado porque estamos diciendo, si bien las fuerzas en la dirección vertical existen y no conservan la cantidad de movimiento lineal del sistema, durante la colisión sí lo hacen. ¿De acuerdo? Entonces, antes de que la bala llegue, inmediatamente antes de que entre en contacto con el bloque, ¿sí? La cantidad de movimiento lineal de la bala la conocemos porque nos dicen que esa bala se mueve con una cierta velocidad vertical B y tiene una cierta masa M chica. Esta sería la proyección de la cantidad de movimiento lineal de la bala en la dirección vertical, ¿sí? Que de hecho es toda la cantidad de movimiento que tiene la bala. Y la cantidad de movimiento posterior al choque es la cantidad de movimiento de este sistema, ¿sí? Que tiene una masa que es en este caso la suma, ¿sí? Yo estoy considerando la cantidad de movimiento de todo este sistema físico, ¿verdad? Bloque más bala. El bloque antes no se mueve, solo tiene cantidad de movimiento lineal la bala. Posterior al choque, todo tiene la misma velocidad, que en este caso es la velocidad que necesitamos para estudiar. Sería la velocidad posterior, inmediatamente posterior al choque, va a ser la velocidad que tiene inicialmente en el movimiento oscilatorio el sistema bloque más bala, ¿verdad? Entonces, este cálculo nos permite calcular justamente la velocidad inicial del movimiento, ¿sí? Si conocemos con qué velocidad llega la bala, ¿sí? Entonces, este es, digamos, un cálculo previo que obviamente necesitamos hacer porque necesitamos conocer las condiciones iniciales del movimiento, ¿sí? Es la velocidad inicial del bloque. Y la posición, como decíamos, es la posición que tenía el bloque previo al choque de la bala, ¿verdad? Esto inicia su movimiento, empieza a moverse a partir de la posición de equilibrio del bloque que está colgado del resorte, ¿sí? El bloque solo, ¿verdad?
Entonces, otro cálculo que tenemos que hacer es, de la condición inicial, es cuál es la posición inicial del movimiento. La posición inicial del movimiento es simplemente la posición de equilibrio del bloque colgando del resorte, ¿verdad? Bajo el efecto de la gravedad. ¿Sí? O sea que tenemos un bloque en reposo, sin aceleración, masa por aceleración es 0, y tenemos simplemente el equilibrio de fuerzas de ese bloque que va a estar sometido a la fuerza elástica y a su peso. ¿Sí? Entonces, cuando hacemos lo que tenemos, entonces simplemente nos queda un equilibrio de fuerzas. Cuando proyectamos todas estas fuerzas en la dirección K, esto simplemente nos queda el peso, más la fuerza elástica que está en la dirección positiva de las K, ¿verdad? Que es simplemente el estiramiento del resorte, que es X. ¿Se acuerdan que nosotros llamamos X a esta cantidad? ¿Sí? Es X menos una longitud natural que puede tener el resorte, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, esto nos da la posición, vamos a llamar X0, así como llamamos V0 a la velocidad inicial, vamos a llamar X0 a la posición inicial del movimiento. ¿Sí? O sea que X0 simplemente es despejar de aquí esta cantidad, nos queda mg sobre K más L0. Entonces, estas son las dos condiciones iniciales del movimiento, ¿verdad? Tenemos una cierta velocidad inicial y eso empieza a moverse desde una determinada posición inicial, que en este caso X0, que está determinada por la posición de equilibrio que tenía el bloque inicialmente. ¿De acuerdo? Estas son entonces las condiciones iniciales para un movimiento, entonces, que parte de una determinada posición y velocidad inicial. Y eso es lo que nos va a determinar el movimiento del bloque. El movimiento del bloque que ya sabemos cómo se mueve, digamos, tiene un movimiento sinusoidal con una determinada frecuencia angular. ¿Sí? Eso, si quieren, lo podemos verificar porque, digamos, es muy sencillo. Simplemente tenemos que plantear la ecuación de movimiento para este bloque, ¿verdad? Esto lo vamos a hacer porque, bueno, por completitud, para ver todos los aspectos del sistema, vamos a plantear la ecuación de movimiento, o sea, la ecuación que rige este movimiento. Para eso tenemos que plantear la ecuación de la segunda ley de Newton, que nos dice que la masa del sistema, en este caso lo que estamos describiendo es el movimiento de un bloque que tiene masa m más m chica, con una aceleración x2 puntos. Observen que x2 puntos crece hacia abajo, ¿sí? ¿Sí? Así que x2 puntos está dirigida en la dirección menos k. Y eso tenemos que entonces poner todas las fuerzas que se aplican en esta dirección. Acá tenemos entonces el peso, como ya describimos. Acá el peso actúa en la dirección menos K, y la fuerza elástica, en este caso, ya lo sustituimos. Esta fuerza tiene la misma expresión que ya calculamos. Entonces, tenemos dos fuerzas, el peso actuando y la fuerza elástica. Todo esto, si consideramos la proyección según K, entonces nos queda, voy a sacar un signo de menos que está jorobando acá, voy a pasar la fuerza elástica para el otro lado, entonces todo esto lo podemos transformar en una ecuación escalar
Simplemente reordené un poco los términos. Este término K por X lo pasé para el otro lado del signo igual. Observen que multipliqué todo por -1, así que por eso me cambiaron algunos signos, todos los signos en particular. Multipliqué por -1 para que quede más simpática la ecuación, pero mantuve los términos constantes de este lado del signo de igual. ¿Sí? Simplemente reordené la ecuación. Esto se puede... reescribir de este modo, ¿sí? Esta ecuación la podemos reescribir de este modo. Y esta tiene el formato que ya discutimos en la clase pasada, ¿verdad? Tiene la forma que describimos en la clase pasada, donde esta estructura que tenemos acá, ¿sí? Donde aparece aquí la derivada segunda de la coordenada, ¿m? Más una constante por la coordenada, ¿sí? Y eso igualado a una cantidad, en este caso, que es una constante. ¿Sí? Observen que yo siempre puedo, en este caso cuando tenemos una constante acá, siempre puedo definir una variable z, en este caso, que es la que elegimos la clase pasada para describir esta coordenada, que es la coordenada de apartamiento del movimiento de la posición de equilibrio del sistema, ¿sí? Así como decíamos, esta oscilación se va a dar en torno a la posición de equilibrio, donde esta coordenada relativa a la posición de equilibrio es lo que estamos llamando la coordenada Z, ¿sí? El apartamiento del sistema de la posición de equilibrio, ¿no? Yo si defino correctamente esta constante, que es la posición de equilibrio, esta ecuación, ¿sí? Yo la puedo colocar, la puedo expresar de este modo. Que es la ecuación que llamamos la ecuación del oscilador armónico. Que, como ya sabemos, tiene soluciones que son sinusoidales, una cierta amplitud por coseno omega t más una cierta fase. ¿Sí? ¿De acuerdo? Podemos ver cuál es la posición de equilibrio que se requiere para que esta ecuación tome para que no tenga esta constante del otro lado igual, ¿verdad? O sea, lo único que hicimos fue cambiar el sistema de referencia. Ahora, en vez de medir X desde aquí arriba, simplemente lo que hacemos es medir Z desde la posición de equilibrio, ¿no? Del sistema bloque más bala, ¿verdad? ¿Cuál es la posición de equilibrio? Bueno, simplemente observar que si sustituimos Z aquí, ¿verdad? ¿No? Obviamente, al derivar Z dos veces, esto nos queda igual a x2 puntos, así que solo me interesa, digamos, si sustituimos Z aquí, nos queda x2 puntos, que es el término que no me interesa, más K sobre M más M Z, que es X menos X de equilibrio, eso es igual a G más. ¿Sí? O sea que este término es el mismo, simplemente tenemos que pasar el otro para el otro lado.
¿sí? O sea que una forma de, entonces, de deducir cuál es el X de equilibrio que... perdón, acá me equivoqué. Estoy sustituyendo en esta ecuación, ¿sí? Acá me tiene que dar 0. Puse la ecuación original. Sustituyendo aquí la expresión de Z, llegamos a la ecuación en X. Esta tiene que ser igual a esta, ¿verdad? Para que sea igual, entonces, eso me permite igualar el X de equilibrio. ¿Sí? Simplemente, entonces, la posición de equilibrio del sistema es esta es la posición de equilibrio del sistema bloque más masa, ¿sí? O sea, observen que es la misma que teníamos antes, solo que ahora es la posición de equilibrio, en vez del bloque solo, el bloque más la bala, ¿verdad? O sea, la posición de equilibrio se calcula del mismo modo, simplemente es el equilibrio de fuerzas. La única diferencia es que ahora, en vez del bloque solo, tenemos el bloque con la balita incrustada, así que digamos, la posición de equilibrio está modificada por el hecho de que ahora tenemos, considerando la posición de equilibrio de las dos masitas juntas, ¿no? La oscilación se da en torno a esta nueva posición de equilibrio del sistema, ¿no? Entonces, cuando medimos la coordenada a partir de esta nueva posición de equilibrio, es que tenemos la ecuación donde Z se varía en torno a 0, ¿verdad? La oscilación se da en torno a esa posición de equilibrio, y la masita oscila en torno a esa posición de equilibrio. Si es la posición de equilibrio, entonces no es esta, sino que obviamente tiene que estar un poquito más abajo, porque el sistema está más pesado, ¿verdad? Y esto oscila en torno a esta posición de equilibrio nueva, ¿sí? Aquí este X es un poquito más grande que el X que teníamos antes, simplemente es un poquito más grande por la constante m minúscula G sobre K, ¿verdad? O sea que si vemos aquí en el dibujo, esta posición de equilibrio del sistema, digamos, del sistema posterior al choque, la oscilación se va a dar en torno a esta nueva posición de equilibrio, ¿no? Que es debido a que el sistema cambió la masa, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, por eso yo les decía que este sistema hay que trabajarlo con mucho cuidado, porque las condiciones iniciales del movimiento son muy particulares, debido a ese proceso de colisión en el cual se le cambia la masa al sistema. Pero este sistema tiene una solución que está bien caracterizada, porque su frecuencia es conocida, que sabemos que está relacionada con la constante que aparece aquí. Esta cantidad nos dice cuál es la frecuencia angular de oscilación, ¿verdad? Esta es el cuadrado de omega, ¿verdad? Esta constante que aparece aquí es el cuadrado de omega. Por esta, la frecuencia de oscilación del sistema está dada por ese parámetro, que es una característica propia del sistema que está oscilando. ¿De acuerdo? Lo que sí debemos nosotros especificar muy bien ahora son estas constantes, A y Φ, la amplitud y la fase del movimiento, que dependen de las condiciones iniciales, ¿verdad? Estas condiciones, estas constantes que aparecen acá, cambian y son características, están determinadas por las condiciones iniciales del movimiento. Y si nosotros queremos especificar entonces exactamente cómo se mueve el sistema, debemos determinar esas constantes. ¿De acuerdo? Bien, entonces, en particular en la letra nos piden calcular la amplitud. Yo en realidad lo que voy a hacer es resolver completamente el sistema. Me parece que amerita resolver todo el sistema.
O sea, necesitamos calcular A y Φ. Otra cosa que quiero observar sobre este sistema es que la solución del sistema la podemos plantear como A coseno omega t más Φ, ¿sí? O tenemos otra posibilidad, es simplemente plantear el sistema. Observen, si desarrollamos acá el coseno de la suma, ¿sí? Esto podemos verlo como A coseno omega t por coseno de Φ menos seno omega t seno de Φ, ¿sí? Lo que estamos acá, simplemente lo que estoy haciendo es desarrollando la suma de coseno de suma de ángulo, ¿verdad? Entonces, si lo planteamos así, acá nos aparece, acá simplemente nos aparece A coseno de Φ, coseno omega t, menos, o si quieren ponemos más, menos A seno de Φ, seno omega t. ¿Sí? Entonces, si nosotros llamamos a esto, lo llamamos B, y a esto lo llamamos C, ¿eh? Por eso a veces nosotros decimos, yo puedo expresar la solución de este modo, o la puedo expresar de este modo, como una suma de coseno más seno, con dos determinadas constantes, ¿sí? Son dos formas equivalentes de expresar la misma cosa, ¿sí? Yo puedo expresar esta oscilación, ¿sí? Esta oscilación la puedo expresar como una oscilación con una cierta amplitud y cierta fase, ¿sí? ¿De acuerdo? Pero eso es equivalente a escribirlo también de este modo, ¿verdad? Como la suma de un coseno más un seno con ciertas amplitudes. Acá tenemos dos constantes a determinar, A y la fase, y acá tenemos otras dos constantes a determinar, que son dos amplitudes de el coseno y el seno que están involucrados en la expresión de la solución, ¿sí? Entonces, son dos formas equivalentes de expresar la misma solución. A veces resulta más práctico expresarlo de un modo o de otro, dependiendo de lo que se quiera calcular y cuáles sean las condiciones iniciales del movimiento que tengamos. Entonces, son dos formas alternativas equivalentes de expresar la solución. Ustedes pueden elegir la que quieran o la que más les convenga, dependiendo del problema que estén intentando describir. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, observen que nosotros lo que tenemos entonces es un problema en el cual tenemos un movimiento de este tipo, expresado de cualquiera de estas dos formas, donde omega es conocido porque omega es una propiedad del sistema, y en particular tenemos condiciones iniciales, donde en el instante inicial, que vamos a llamar T0 igual a 0, ¿sí? nuestro instante T0 igual a 0, lo que sabemos es que la posición no es 0, ¿sí? Sino que difiere de la posición de equilibrio. ¿Se acuerdan que C da 0? ¿Sí? Vamos a volver a la hoja anterior. ¿Se acuerdan que Z era la diferencia entre la posición inicial y la posición de equilibrio? ¿No? Tenemos que calcular ese Z0, ¿sí? O sea que el Z0 sería el X0 menos el X de equilibrio, ¿sí? ¿Sí? Observen que la diferencia entre el X0 y el X de equilibrio, ¿no? Es esta diferencia entre las dos posiciones de equilibrio antes y después que la masa chocara con el bloque, ¿sí? Es la diferencia entre este X0 que calculamos acá y esta posición de equilibrio que calculamos acá. La diferencia entre los dos es simplemente esta cantidad que está acá, ¿sí? Si restamos estas dos cosas, nos queda menos mg sobre k.
acuerdo? O sea, nosotros estamos midiendo, si vamos al dibujito del sistema, estamos midiendo Z. Entonces, Z es apartamiento desde la posición de equilibrio, pero en realidad la posición inicial está un poquito antes, con Z negativo, ¿no? Y esta cantidad, esta distancia acá, es mg sobre k. ¿Sí? Es esta cantidad que nos aparece acá. El menos indica que en realidad todo esto parte en movimiento desde un Z negativo, ¿no? Como se especifica acá en el dibujo. El Z se crece en la misma dirección en que crecía X, ¿verdad? Hacia abajo. ¿No? Por eso es negativo, porque la masa está un poquito por arriba de la posición de equilibrio del sistema. ¿Claro eso? Entonces, esta es la condición inicial, la posición inicial del movimiento, en función de la coordenada z, que es entonces menos mg sobre k, y la velocidad inicial, z punto, para t0 igual a 0, es igual, de hecho, a x punto, porque estas dos cantidades solo difieren una constante, así que sus derivadas son iguales. Y esta es la velocidad inicial que ya calculamos, que es m b. Y observen que acá el signo de esta cantidad también es importante. Observen que estamos diciendo nosotros que z crece, como les decía, hacia abajo. Así que su derivada es positiva cuando la velocidad inicial es hacia abajo. Acá, como la bala se propaga de abajo hacia arriba, tiene una velocidad hacia arriba, todo esto tiene una velocidad inicial del sistema que va a ser hacia arriba, ¿verdad? Así que en términos de z, esto va a ser entonces negativo también. Entonces, observen que hay que tener mucho cuidado también en especificar muy bien las condiciones justamente de particular, es que todo el sistema depende mucho de cuán bien nosotros especifiquemos las condiciones iniciales del movimiento, ¿no? La posición inicial del movimiento y la velocidad inicial del movimiento. Estas son las dos condiciones iniciales que nos van a determinar A y Φ, o B y C, dependiendo de la forma en que expresemos la solución. ¿Sí? Bien. Supongamos que expresamos nuestra solución en este formato. ¿Sí? Z es igual a B coseno omega t, más C seno, donde B y C son cantidades a determinar. Lo que sabemos es que Z es 0, cuando igualamos esto en 0, esto nos queda igual a B. ¿Sí? Esto tiene que ser igual a la posición inicial, que es menos mg sobre k, ¿verdad? Lo que tiene de bueno expresar esto de este modo, la coordenada de este modo, es que esto va a estar terminado con la posición inicial, y esto va a quedar determinado por la velocidad inicial. Porque si ahora yo calculo z punto, ¿sí? La derivada de esto en el tiempo, que es la velocidad inicial, nos va a permitir evaluar esto en función de la velocidad inicial, nos queda la derivada del coseno omega t respecto al tiempo, nos queda menos b omega seno omega t, y después la derivada del seno nos queda más c omega coseno omega t. Y cuando evaluamos esto en 0, esto desaparece, nos queda c omega, ¿sí? Es igual a la cantidad z de 0, que es menos m sobre m. ¿Sí? Por lo tanto, esto nos permite calcular c, ¿verdad? Fácilmente.
Así que esto nos permite calcular la solución. El z de t es entonces b, que es menos mgk coseno omega t, más c, que en realidad es negativo, así que... voy a, antes de escribir la solución, voy a calcular esto en función de introducir cuál es el omega acá. De observar que el omega es raíz de k sobre m más m, ¿sí? Así que voy a llegar a una expresión final que no quede en función de omega, así. Esto me queda, entonces, ¿de acuerdo? Si metemos esto para adentro, entra al cuadrado y se va un término con el denominador ahí, entonces esto nos queda menos mb Esta es entonces la ecuación que describe el movimiento de nuestro cuerpo, ¿sí? Y que respeta las condiciones iniciales del movimiento, ¿verdad? Todo esto expresado en función de la velocidad de la bala antes de que se incrustara en el bloque, ¿verdad? Este es el dato que nos dan al inicio, ¿sí? ¿De acuerdo? En particular, este es el movimiento en sí, pero observen que aquí es difícil de responder a la pregunta que nos hacen. Resolvimos completamente el movimiento, pero en particular no queda muy fácil de decir a partir de esta expresión cuál es la amplitud del movimiento, ¿sí? Porque a nosotros lo que nos están preguntando en particular, yo quería resolver el movimiento, pero si vamos a atender a lo que nos preguntan, a nosotros nos están preguntando cuál es la amplitud del movimiento. La amplitud del movimiento tiene que ver con el apartamiento máximo, ¿verdad? El apartamiento máximo, el z máximo que tenemos aquí, ¿verdad? El z máximo es fácil de calcular cuando usamos la otra expresión, ¿verdad? Porque acá el valor máximo que toma esta expresión obviamente es a, ¿verdad? Porque el coseno tiene un valor máximo que es 1, así que la amplitud acá es muy fácil de determinar si hubiéramos usado esta expresión. Pero esta expresión por otro lado, es difícil de evaluar porque involucra evaluar una fase, y si ustedes la hacen, bueno, queda bastante complicado evaluar la fase porque hay que introducir un montón de igualdades trigonométricas que hay que utilizar. Profe, Pero no es difícil de calcular. para igualar el decime. desfase, ¿no es más fácil tomar en cuenta los valores de pi hasta 3pi y en ese intervalo más o menos vas a hallar la amplitud o algo así, ¿no? Sí, lo que queremos calcular es el valor máximo. ¿Te estás refiriendo a cómo calcular el valor máximo de esto? Sí, para hallar la amplitud máxima se va a hallar cuando el coseno esté en múltiplos de pi, más o menos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque acá estamos sumándole, tenemos una suma de seno más coseno, ¿verdad? Tenemos que ser el máximo de la suma, ¿verdad? El máximo de toda esta función del tiempo. Pero no es algo muy difícil de hacer, simplemente hay que observar cuál es la expresión de B y C, ¿sí? B y C, observen, B y C tienen esta expresión, ¿sí? Observen que B cuadrado más C cuadrado nos da A cuadrado, que es lo que queremos calcular. ¿Sí? Dado que B es A coseno de phi y C es menos A seno de phi, simplemente B cuadrado es A coseno cuadrado de phi, C cuadrado es A cuadrado seno cuadrado de phi,
Y la suma es A cuadrado. Entonces es muy sencillo calcular A, porque simplemente es la raíz cuadrada de el cuadrado de esto, más el cuadrado de esto. ¿Sí? Bueno, podemos dar la expresión que quieran, pero digo, esencialmente, esta es la amplitud del movimiento, y la fase, después que tenemos B y C, simplemente el cociente C sobre B está relacionado con la fase, ¿verdad? C sobre B nos permite calcular la tangente. Si queremos calcular la fase, simplemente hacemos el cociente y eso nos queda seno sobre coseno, que es la tangente de phi. No nos piden calcular la fase, pero si la quisiéramos calcular, la podemos calcular de este modo. Lo que nos piden calcular en particular es cuál es el apartamiento máximo de la posición de equilibrio, o sea, la amplitud máxima del movimiento, que sería esta, ¿verdad? ¿De acuerdo? Bien. Lo importante a retener de esto es, esencialmente, yo diría, es primero, lo delicado de resolución del problema es, primero, observar que el movimiento se da en torno a una posición de equilibrio, ¿sí? Que esta posición de equilibrio, a su vez, hay que determinarla, porque, digamos, no es la posición de equilibrio previa al movimiento, sino que después de la colisión hay una modificación del sistema y eso establece una nueva posición de equilibrio posterior a la colisión. Entonces hay que determinar el movimiento en función de estas condiciones iniciales que van a depender de la velocidad inicial y de una nueva posición de equilibrio que queda determinada por la masa que se incrusta, ¿no? Y después, la otra parte importante del problema es cómo justamente describir este movimiento que tiene condiciones de equilibrio muy particulares, que tiene, digamos, una posición, una velocidad iniciales, bueno, que ninguna de las dos son nulas, sino que tienen valores no nulos, y que para eso, bueno, digamos, quizás una forma más sencilla de describir esta situación de equilibrio es utilizar esta expresión para la coordenada, ¿sí?, del movimiento. En función de esto, después podemos calcular A y phi. Quizás yo creo que esta es una forma más sencilla de descargar el movimiento. Ustedes pueden partir de esta expresión también y evaluar A y phi y poner las condiciones de movimiento en esta expresión, ¿sí? No es la forma más, creo, más sencilla de proceder. Pero obviamente es totalmente equivalente desde el punto de vista matemático. Bien, hasta ahora díganme qué dudas han surgido, qué puntos quieren que repita, o que hayan quedado medio oscuros. Profe, Sí. yo tuve problemas al comprenderte la parte que, viste que después escribimos la exposición final y vos arrancaste a escribir la ecuación, tipo, en donde estaba X pusiste Z, y tipo no entendí esa parte. Bien. Yo lo que quiero decir aquí, yo lo puedo encarar esto de diferentes puntos de vista. Yo lo que digo es que cuando yo escribo esta ecuación, ¿sí?, esta ecuación la estoy escribiendo en la coordenada X. La coordenada X es la posición de mi objeto con masa determinada, ¿verdad?, que se está moviendo. Entonces, cuando llegamos
a la ecuación, después que escribimos la ecuación de Newton, ¿verdad? Esta es la ecuación de Newton, masa por aceleración, igual a la suma de fuerzas. Cuando llegamos a la ecuación, llegamos a esta ecuación de aquí. Esta ecuación no tiene el formato del oscilador armónico, que es esta que tenemos acá. No está igualada a 0. Este es un punto importante, por eso quise llegar a esta expresión, que no está igualada a 0. ¿Sí? Porque en realidad, no está igualada a 0 porque en realidad la ecuación del oscilador armónico describe el movimiento de un sistema, el movimiento oscilatorio de un sistema, en torno a su posición de equilibrio. ¿Sí? Y esta ecuación que tenemos acá, no está expresada, la coordenada X no se mide a partir de la posición de equilibrio del sistema. Entonces nunca esta expresión iba a llegar a ser la ecuación del oscilador armónico, que es la que conocemos, porque X no es la coordenada que se mide a partir de la posición de equilibrio. Entonces, para eso tenemos que expresar el movimiento del sistema en torno a la posición de equilibrio. Si nosotros acá, en la posición de equilibrio, colocamos esta cantidad de acá, que es la posición de equilibrio, simplemente tenemos que corregir acá. La masa del sistema no es M, sino que es M más M chica. ¿No? Pero si ahí ponemos esta cosa, donde M es M más M chica, la ponemos acá, ¿sí? Y sustituimos acá, nos queda esta expresión. ¿Sí? Se nos va esta constante y queda 0. ¿No? Fue lo que verificamos acá. ¿Sí? Si hacemos este cambio de variable y Z lo medimos a partir de la posición de equilibrio, que es M más M chica sobre K, G más L0, si lo medimos a partir de la posición de equilibrio del sistema, que podemos determinar fácilmente a través de esta expresión, donde ahora M hay que corregirla porque está la bala incrustada, simplemente sumamos M más M chica. ¿Sí? Si ahora hacemos este cambio de variable y X la medimos a partir de esta posición, la ecuación que tenemos es esta, es la del oscilador armónico. Porque justamente el oscilador armónico describe el movimiento de un sistema en torno a su posición de equilibrio. Y esto tiene soluciones de este modo, ¿verdad? Simplemente, digamos, otra forma de verlo es esta, ¿verdad? ¿De acuerdo? No sé si eso aclara un poco lo que hicimos. ¿No? Nosotros lo hicimos por otro camino. Simplemente lo que hicimos fue observar que esta expresión es la que se encuentra cuando X es el equilibrio, fue lo que calculamos. Pero otra forma de verlo es, si calculamos la posición de equilibrio y definimos esta nueva función que es el movimiento a partir de la posición de equilibrio, ¿verdad? X menos equilibrio es el desplazamiento del sistema desde la posición de equilibrio. Esta ecuación toma este formato. Y esta es la ecuación del oscilador armónico, que sabemos que tiene soluciones de esta forma. Son oscilaciones. Observa que esta oscilación es una oscilación que se aparta lo mismo hacia un lado o hacia el otro de la posición de equilibrio, con una determinada frecuencia que está dada por las características propias del sistema. Esta característica propia del sistema, que es la frecuencia natural de oscilación del oscilador, aparece directamente en la ecuación. Esta constante que aparezca en la ecuación acá, ahora es un sistema masa resorte, pero puede ser otro sistema oscilatorio, como algunos de los otros que aparecen en el práctico, y lo que aparezca acá, sea lo que sea, es el omega al cuadrado. Esto que aparece acá es omega al cuadrado. Es la frecuencia natural de oscilación. Lo que sí debe caracterizar el movimiento, además de este omega, son estas constantes A y φ, que dependen de las condiciones iniciales. Eso depende del sistema específico, qué condiciones iniciales tenga el movimiento. No sé si eso responde a las dudas, si eso genera más dudas todavía. De mi parte genera dudas de cómo es que, entre comillas, te deshaces de G, pero nada más. ¿Cómo me deshago de G? ¿Cómo decir cómo G no aparece en la ecuación? Exactamente, eso es lo que
A mi parecer me confundo, pero nada más. Porque G no es una fuerza que aparece como una fuerza constante en el sistema, ¿sí? Lo único que hace G es, digamos, desplazar al sistema desde su posición, ¿no? No es una fuerza, en este caso no tiene el mismo rol que el resorte, ¿verdad? El resorte es una fuerza que varía, en particular, con la posición, es lo que llamamos la clase pasada una fuerza restitutiva, intenta restituir el oscilador a su posición de equilibrio, ¿no? Vos apartás el oscilador de posición de equilibrio y la fuerza del resorte intenta restituirlo. Cuanto más la aportás, cuanto más distancia lo apartás de su posición de equilibrio, más fuerza va a ser el resorte para intentar devolverlo en la posición de equilibrio. G no cumple ese rol. G cumple otro rol diferente, es una fuerza que aparece como una fuerza constante, que lo único que hace es desplazar el objeto de su posición de equilibrio. Es una fuerza constante, lo único que hace es fijar esa posición de equilibrio en torno a la cual después se va a dar esa oscilación, ¿sí? O sea, G, te das cuenta, fíjate, aparece aquí en el término constante, ¿sí? Solo modifica esta cantidad de acá, solo modifica la posición de equilibrio. Pero la oscilación, que es lo que queremos describir acá, se da en torno a esa posición de equilibrio del mismo modo, no importa cuál sea G. ¿Sí? No importa si esto se está dando en la Tierra, o en la Luna, o en Marte, la frecuencia va a ser la misma. Lo que sí va a cambiar es que esa oscilación no va a ser en torno al mismo punto, ¿tá? Entonces G lo que te cambia es la posición en torno a la cual esa oscilación se está dando, ¿sí? Entonces, si querés, de algún modo, la solución es diferente, porque esto describe solo la oscilación, pero esa oscilación se da en torno a una posición diferente, ¿sí? Entonces, digamos, si vamos a hablar estrictamente, el movimiento cambia, ¿no? No cambia el movimiento oscilatorio, pero sí cambia la posición en torno a la cual esa oscilación se da. ¿De acuerdo? No sé si eso aclara. Perfecto. La otra cosa que me parece importante, que no es de índole, no tiene relación con la física del problema, pero tiene más bien que ver con la matemática y cómo describimos matemáticamente la oscilación, es esta observación que les hacía yo, de que esta expresión de un oscilador, digamos, que se realiza con una cierta amplitud y una cierta fase, también lo podemos expresar a través de esta identidad trigonométrica, que el coseno de la suma se puede expresar de este modo. Lo podemos ver como una suma de coseno más seno de la misma frecuencia, ¿sí? Donde aparecen B y C como otras dos constantes a determinar, ¿sí? A veces expresar de este modo la oscilación puede resultar un poco más sencillo a la hora de evaluar las condiciones iniciales. En particular en el caso de hoy, en que tenemos una posición, una velocidad inicial diferentes de cero, es quizás un poco más sencillo de evaluar B y C, y a partir de B y C después calcular amplitud y fase, como hicimos hoy. A veces no es cierto esto que estoy diciendo si las condiciones iniciales, por ejemplo, yo qué sé, por ejemplo, la posición o la velocidad inicial son nulas. Entonces, no siempre esto no es una regla general, ¿verdad? No siempre es más práctico utilizar esta expresión. En el caso en que las dos son no nulas, es más práctico, ¿sí? Observen que, vamos a ver, vamos a suponer que yo tengo esta expresión a coseno omega t más phi, ¿sí? Y me dicen que la condición inicial es z de 0 igual a 0 y z velocidad inicial z punto de 0 igual, vamos a poner b0. Yo puedo entonces evaluar esto en 0, esto me queda a coseno de phi igual 0 y z punto
de 0, que es igual, ¿sí? Entonces, esta condición, cuando hay una de las dos condiciones que es nula, ¿sí? Esta condición acá me dice que esto tiene que ser 0. Ahora, esta condición implica que esto tiene que ser 0, nunca afecta a la amplitud, porque si la amplitud es 0, sencillamente no tiene sentido, no hay movimiento. Amplitud 0 implica no movimiento, o sea, esto me identifica directamente la fase, y la fase puede ser muy sencilla. En este caso, si la amplitud del movimiento, perdón, si la posición inicial es 0, simplemente φ es igual a 90 grados, ¿verdad? Y está todo determinado, así que en este caso, en que una de las dos es 0, es muy fácil de resolver el movimiento directamente en términos de esta expresión, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, y acá entonces, seno de 90, a ver, ¿qué estoy diciendo? Por eso, seno de 90 acá en este caso es 1, y esto directamente me permite evaluar la amplitud como ¿sí? O sea que directamente z es menos S sobre omega coseno omega t más pi sobre 2. Me refiero a que en esta expresión, cuando alguna de las dos son 0, cualquiera de las dos, podría ser esta diferente a 0 y esta igual a 0, es sencillo de evaluar porque directamente una de las dos nulas directamente me permite evaluar la fase fácilmente. Porque la amplitud no puede ser 0. Y eso me lleva a una expresión rápida en este formato de la oscilación. El problema es que nosotros teníamos ambos diferentes de 0. Cuando tenemos ambos diferentes de 0, estas dos casas diferentes de 0, ya ahí la fase no toma una expresión sencilla, y evaluar esto nos lleva a evaluar amplitud y fase de forma más complicada. Por eso fue más fácil nosotros hoy utilizar esta expresión para evaluar la solución. Pero cuando alguno de los dos son 0, es más fácil quizás, o es sencillo utilizar esta expresión de oscilación, que es una expresión más sencilla de comprender, porque se realiza en términos de una amplitud y una fase. En el otro caso son más difíciles de interpretar quiénes son B y C, ¿verdad? B y C son dos amplitudes de cosas que físicamente no se interpretan, pero esto es más fácil de interpretar, porque esto es claramente una amplitud de movimiento, que es el apartamiento máximo del sistema. Entonces, les repito, esta forma de expresar la oscilación, esta es la forma más físicamente interpretable, en que más fácilmente podemos interpretar qué es lo que aparece acá. Esta no es quizás fácil de interpretar, pero a veces es más fácil de matemáticamente procesar, especialmente si las condiciones iniciales implican ambas posición y velocidad diferentes de 0. ¿De acuerdo? Tan solo eso. Bueno, lo que pensaba hacer era dejarlos a ustedes, comentarles un poco la parte, este ejercicio tiene una parte B, ¿sí?, que involucra a la energía cinética. Observen que la parte B del problema nos dice qué fracción de la energía cinética de la bala aparece después como energía en el oscilador, ¿no? Aquí claramente estamos en presencia de un choque que no es elástico, ¿verdad? Es un choque inelástico. Un choque inelástico implica pérdida de energía, o sea que hay pérdida de energía mecánica. Hay parte de la energía mecánica que tenía la bala previo al choque que deja de ser energía mecánica y se transforma en energía que no es mecánica. Podemos hablar de calor, podemos hablar de deformación mecánica, o sea, hay parte de la energía que se transforma
de energía mecánica en otro tipo de energía. Entonces, cuando no podemos plantear una relación de conservación de la energía en el proceso, porque estamos hablando de un choque inelástico, ¿no? Acá tenemos la energía inicial, ¿verdad? La energía inicial de la bala es una energía justo en el momento en que choca, ¿no? Tiene una cierta energía cinética, ¿verdad? Esa energía cinética está dada por la masa y la velocidad que tiene la bala, que son conocidas, ¿no? Lo que queremos evaluar después del choque es cuál es su energía final. Y la energía final del oscilador, supongo que habrán hecho esa discusión en el teórico, puede tener dos formas de energía. Obviamente el oscilador está sometido a una fuerza, en este caso una fuerza elástica, hay una cierta energía potencial elástica asociada, una cierta energía potencial, en este caso también debido a la gravedad. Pero lo que claramente, y obviamente también tenemos energía cinética, ¿verdad? Entonces, la idea es cómo identificar, cómo ver cuál es esa pérdida de energía en el oscilador. O sea que tenemos que evaluar la energía final que tenemos. Esta energía final la tenemos, podemos calcularla porque tenemos todo, ¿verdad? Tenemos el movimiento está determinado de este modo o está determinado de este modo con las dos expresiones que tenemos. O sea que esta energía la podemos calcular y podemos determinar cuál es la diferencia, ¿verdad? O sea que este cálculo lo podemos hacer directamente, simplemente evaluando la energía final. La única diferencia es que esta energía final, después de la colisión, ¿sí? Todas las fuerzas que aparecen son conservativas, o sea que podemos darnos el lujo de elegir el movimiento que tiene el sistema, ¿sí? En cualquier instante del movimiento que tiene el sistema posterior al choque. O sea, no importa el instante que elijamos para el sistema, siempre la energía mecánica va a ser la misma. Esta energía mecánica posterior al choque va a ser una cierta energía cinética más cierta energía potencial que va a depender de las fuerzas involucradas. En este caso estamos hablando de resorte y peso, ¿verdad? Esto depende del tiempo, porque hay un movimiento con una velocidad variable y una posición variable, así que estas dos cosas van a depender del tiempo, pero esto es una constante posterior al choque, así que podemos elegir el tiempo que querramos para evaluar esta cantidad, y podemos elegir el momento, el instante conveniente para elegir este movimiento. Así que lo dejo a ustedes pensar un poquito cómo evaluar esta cantidad de forma inteligente, ¿sí? De modo tal de que sea fácil de evaluar esta cantidad. Simplemente todo el problema se resume a evaluar esta cantidad en un instante en que sea fácil de calcular, hacer este cálculo. Tenemos todos los ingredientes para hacer este cálculo. Así que simplemente es evaluar el momento adecuado para evaluar esta energía final, y lo que queremos saber es cuál es la diferencia, ¿no? Claramente tiene que ser una diferencia final menos inicial negativa, hubo pérdida de energía mecánica, ¿sí? Entonces, hagan esa evaluación, hagan ese cálculo, están todos los elementos para hacerlo, ¿verdad? Bien. Tenemos tiempo para ver si tienen dudas. No sé si tienen dudas de otros problemas. Todavía tenemos una clase más, si surgen dudas, pero solo una clase más, así que habría que rápido trabajar el práctico para ver si nos surgen algunas dudas. Particularmente pienso que los ejercicios que siguen son bastante sencillos, no creo que surjan dudas, pero
Si surgen dudas, sería bueno poder responderlas, ¿no? ¿No hay dudas? ¿O dudas de otros problemas, de otros prácticos que hayan trabajado? ¿Han trabajado en el práctico anterior también? Estamos hablando de equilibrio, ¿verdad? El práctico anterior era el práctico de estática. No. No sé. Igual como les digo, sí, sería bueno que intenten terminar el práctico de oscilaciones, que repito una vez más, es importante, es un tema importante, para la clase que viene, así podemos responder las dudas que puedan surgir. Igual la clase que viene, además de eso, voy a intentar seleccionar un problema, que voy a intentar que sea de algún examen, que sea, digamos, con sustancia, digamos, que permita repasar varios temas de esta segunda parte del curso, que sea una forma de repaso, que involucre varios temas de esta segunda parte del curso. La prioridad igual va a ser responder dudas que tengan de práctico, pero la idea va a ser hacer algún problema con esa característica que les digo, que sirva de repaso de los segundos temas del curso. ¿No hay dudas? Lo bueno de estos ejercicios que tienen acá en el práctico es que también van a poder repasar cosas de la dinámica de cuerpos rígidos, ¿verdad? Digo, estos problemas 7 y 8 son interesantes que los encaren rápidamente, porque les va a servir de repaso de todo lo que es la dinámica de cuerpos rígidos. Después, igual, creo que el resto todos los problemas son bastante sencillos. El ejercicio 9 y 10 están muy sencillos. Ninguno le va a causar problema. Acá, en particular, este problema es interesante porque tienen que usar el teorema de Steiner. ¿Lo vieron el teorema de Steiner en el teórico? Para desplazar el momento de inercia de un punto a otro, ¿no? El teorema Steiner es lo que les permite desplazar el momento de inercia de un punto a otro, y es fundamental aplicarlo en el problema 8, ¿sí? Si no, no lo van a poder resolver. ¿Vieron eso, no? De desplazamiento del momento de inercia, de cambio de punto de referencia del momento de inercia. Espero que sí.
No tengo respuesta, pero me imagino que lo vieron. Espero que se lo acuerden. Si no se lo acuerdan, tienen que repasarlo para hacer el problema 8. Bueno, estoy abierto a preguntas. Si no hay preguntas, no sé. Entiendo que deben tener muchas cosas que hacer, pero tienen que ponerse a trabajar, ¿no? Bueno, nos vemos el miércoles, entonces intenten por favor terminar el práctico este. Les repito, no va a ser mucho esfuerzo, me parece problemas bastante sencillos. Digo, acumúlense todas las dudas para la clase que viene, ¿sí? Bueno, hasta luego.